Hola, no estoy en mi locación habitual de grabación, como podrán notar, esta vez no hay pantalla verde. Estoy de viaje y desde Bélgica tengo para ti 5 datos curiosos sobre la cerveza belga en la ciudad de Bruges. Número 1. La receta más antigua de cerveza, la receta escrita en un papiro, es egipcia y es de hace 5000 años. Aunque en realidad la primera cerveza creemos que se hizo en Mesopotamia hace 9000 años. Probablemente deberíamos decir de manera justa que los primeros maestros cerveceros eran de hecho los faraones egipcios, quienes eran los que dirigían toda la ceremonia. Ellos decidían cómo se tenía que llevar a cabo y además a quiénes y cómo se iba a repartir esta bebida. Cuando el Imperio Romano conquista prácticamente toda Europa occidental, lleva consigo esta bebida hasta Galia, y el centro de comercio de esta región era Bruges. De hecho, la cuestión más interesante de este primer punto es que en Bruges este era un tema realmente familiar. Cada familia tenía su propia receta. Y eso quiere decir que eran las mujeres de cada familia quienes en realidad estaban encargadas de todo el tema de cómo hacer y servir y distribuir la cerveza. Eventualmente, algunos monasterios toman esta tarea y esta es la parte de la historia más conocida. Pero en principio era un tema totalmente casero. Es hasta que cae el Imperio Romano que desaparece el nivel de protección que ellos brindaban y aparece el sistema feudal. Y es entonces cuando los monasterios tal cual toman esta tarea de hacer la cerveza. Número 2. El porcentaje de mortandad infantil en la Europa de la Edad Media era muy alto. Por ejemplo, y como dato espeluznante, déjame decirte que entre las familias reales en la península ibérica, que sí tenían recursos, el índice de mortandad era hasta del 42% en niños. Entre las causas de muerte comunes estaban enfermedades respiratorias como la pulmonía, resfriados mal curados, faringitis, anginas, sarampión, tuberculosis, viruela y por supuesto no eran pocos los que fallecían por problemas gastrointestinales. En esta época la gente no sabía que el agua se contaminaba con bacterias ni mucho menos cómo eliminarlas. Sin embargo, una de las cosas que sí descubrieron de manera empírica es que si la gente bebía cerveza en lugar de agua, tenía menos problemas gastrointestinales, de tal suerte que se le daba inclusive a los niños. El proceso de fermentación de la cebada destruye la mayor parte de las bacterias nocivas y otros crímenes que pueden contaminar al agua. Así que la cerveza era una bebida mucho más saludable en este momento de la historia que el agua. De hecho, hay recetas de sopa con cerveza y estas se recomendaban como alimento en segundo orden de prioridad después del pan. Déjame te cuento una de estas recetas. Se pone al fuego una cacerola con cerveza y se añade mantequilla. Esto cuando ya esté caliente. Una vez derretida la mantequilla, se retira del fuego y se mezcla con un par de huevos batidos. Se remueve la mezcla con energía y se añade una pizca de sal. En el plato donde se va a servir, se pone una rebanada de pan blanco y se vierte sobre el pan la mezcla de cerveza. Número 3. Sí, ya te dije que hasta los niños bebían cerveza, pero no te emociones y no salgas corriendo a decirle a todo el mundo que le dé a los pequeños o a los menores de edad. El asunto con el número 3 es que la cerveza que bebía la gente que no tenía muchos recursos, incluyendo niños y mujeres, era en realidad una cerveza con muy poca concentración de alcohol. Se estima que en promedio lograban tener un 0.75% de alcohol, que era lo apenas suficiente para alcanzar a matar las bacterias, de manera que era segura para que se bebiera en lugar del agua. Pero se requerirían unas 20 porciones, unos 20 vasos de esta cerveza para llegar a sentir algún efecto. No se compara esto para nada con la cerveza actual, que puede encontrarse en un rango del 3 al 10% en volumen. Número 4. La gente en Bruges necesitaba 4 ingredientes básicos para desarrollar una cerveza: agua, levadura, cebada y un cuarto ingrediente llamado grut. El grut es una mezcla picante en sabor de mirto, frutos del bosque y romero silvestre. Resulta entonces, por allá del siglo XIV, que Jan IV van der Aa adquiere el derecho sobre el grut y como resultado logró un enorme y muy rico monopolio.
de tal suerte que inclusive decidió cambiar el apellido familiar por Groothuis, bueno, Groothuis, pero significa casa de Groot, y era tan rico que, para que te des una idea, su casa no solo era vecina de la iglesia, como mucha gente rica en muchos otros lugares. De hecho, en el segundo piso tenía construido un pasillo que comunicaba directamente con la iglesia de Nuestra Señora en Bruges. Y si te preguntas qué pasó con el Groot o por qué ya no se escucha esto en las recetas en general de las cervezas, esto se debe a que eventualmente se pudo sustituir por el lúpulo. Número 5. El registro histórico del bar más antiguo en la ciudad de Bruges data de 1515. Algunos historiadores en realidad tienen dudas sobre esta información, pero los registros de este lugar, eso es lo que dicen, y bueno, esa es la información que respetamos para este video. ¿Y a qué se debe que este lugar fuera tan exitoso en su supervivencia? Bueno, en Bruges, como era una ciudad comerciante por el canal que le atraviesa, a partir de ahí se podían mover muchas mercancías a distintas zonas de Europa. Tenía regiones donde vivían comerciantes de Italia, de Inglaterra, los escoceses. Y resulta que la ubicación de este bar parecía ser muy conveniente. En primera, porque no estaba inmediatamente pegado al agua, entonces no daba tanto miedo que se contaminara y la gente se muriera por estar cerca de ahí. Recuerden que la gente no sabía que se trataba de bacterias y cómo se contaminaba un fluido, el que fuera. Y la segunda razón es que estaba realmente bastante cerca, tanto de la región de los ingleses como de la región de los escoceses. Bono extra, si quieres darte una idea de cómo sabría una cerveza con poco alcohol, como la que te describí en un punto previo, hay una llamada Sport Sot que hace de Halverman, que lo que presume es que en lugar de hacer una segunda destilación, como otras empresas hacen, que le cambia el sabor al producto, lo que ellos hacen es una filtración que toma hasta 40 horas, y con ello se obtiene una cerveza con 0.4% de alcohol nada más. Espero que hayas disfrutado este video, que en esta ocasión tiene una locación natural. Recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que se te recuerde cada que tenga material nuevo que compartirte. Hasta pronto.